Gracias, Francisco, por esa generosa presentación. Agradezco que me hayan incluido en este numeroso grupo de luchadores por la libertad. Hace 4 años, la sociedad civil de Cuba expresó de manera clara y contundente su saciedad con un régimen piraña que ha conculcado no solo la libertad, sino hasta el último resquicio de la dignidad humana. Porque a lo largo de más de 60 años ha logrado mantenerse en el poder sin que haya mediado esfuerzo serio alguno para resquebrajar sus cimientos. En Venezuela, mi país de origen, sucede algo similar. Pero en ese país tenemos una sociedad civil que no le ha dado tregua al régimen, y el mundo sabe, gracias a ese esfuerzo, que se trata del brazo político del crimen organizado transnacional quien gobierna Venezuela, mientras que en Cuba todavía existe una especie de liturgia revolucionaria que cubre a esos malandros con un manto de políticos. Es el mismo, pero en síntesis es el mismo resultado, aunque las actitudes de la sociedad civil sean distintas. No se ha podido salir de unos regímenes criminales. Esto nos debería llevar a reflexionar sobre el rol que las diásporas de ambas naciones han realizado, y sobre todo a que esas propias diásporas hagan una reflexión profunda. Porque cuando el oprobio hace de las suyas en un país, a menudo son las diásporas las que hacen la diferencia en la lucha por la libertad. Este es el caso, por ejemplo, de la diáspora de la India, que no solo ha sido un pilar en la profundización de la democracia de ese país, sino que ha servido de portal para la transición de los pobres a la clase media, y es la diáspora más numerosa, más rica y más generosa que hay en esta tierra. De hecho, también es la más eficiente. Logró colocar en el Reino Unido un primer ministro. También viene a colación en este momento pues, la diáspora de Bangladesh, que si bien se equivocó en apoyar un movimiento armado, corrigió curso y fue fundamental en restablecer la democracia. Ni hablar de la diáspora judía, que ha construido un país que constituye la única democracia liberal del Medio Oriente y que hoy se sacude en medio de un círculo de agresores que cuestionan su derecho a existir. 4 años después del primer levantamiento masivo de la sociedad civil cubana en 60 años, y luego de 25 años continuos intentos por parte de la sociedad civil de Venezuela para desencillar al régimen, estamos en el mismo punto. Los regímenes de Cuba y de Venezuela siguen afianzados. Creo que si examinamos el recorrer de la diáspora cubana, esta ha sido la más exitosa diáspora del mundo en términos de su capacidad para asimilarse a la economía y la sociedad de Estados Unidos. Sus miembros han escalado posiciones en las artes, las letras, la vida corporativa y la política. Sus contribuciones culturales y económicas son innegables. Dejarán un legado importante en el multiculturalismo, que es la norma del siglo XXI. Pero ¿se ha traducido esto en una mayor libertad para Cuba? Pues yo creo que no. De lo contrario, no estaríamos reunidos aquí examinando el caso del oprobio que existe en Cuba. Porque creo que la estrategia de la diáspora cubana fue siempre tratar de manipular la política exterior de Estados Unidos para que Estados Unidos fuera quien se ocupara de castigar y obligar a el cambio de régimen, eso que llaman mucho regime change. Bueno, ese fue el paradigma. Estados Unidos va a hacer un regime change en Cuba. Pero resulta que el famoso bloqueo, que fue el landmark de esa política, se adoptó en un momento en que la economía mundial estaba pivotando hacia la globalización. ¿Y qué pasaba con eso? Que eso abría unos intersticios que no existían antes de los años 70 para ningún país del mundo para comerciar o transar operaciones comerciales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en la medida que la globalización avanzaba y se abrían esos resquicios, hubo una cantidad de países que, al igual que los fenicios en la Edad Antigua, no les importaba el sabor o el color de con quién estaban tratando, con tal de cobrar. Y entonces estos estados han sido la tabla de salvación de regímenes como los de Cuba y Venezuela, porque son estados, muchos de ellos inviables.
para darnos cuenta de eso, basta ver cuántos estados tenían las Naciones Unidas cuando se creó, que eran 75, y hoy hay 194. Esos 194 estados, casi que la mitad, 45%, son inviables. Entonces son países que están penetrados por crimen organizado y por el terrorismo. Y por esos resquicios se han metido Cuba y Venezuela, y por lo tanto la aniquilación económica no existe. Entonces, la diáspora venezolana siguió el mismo patrón de Cuba, incluyendo la capacidad para crear ONGs que les permiten resolver el problema de la supervivencia. Pero ni sus dirigentes, ni las ONG que han logrado avanzar, que han logrado avanzar la causa de la libertad en Venezuela. Solo la señora María Corina Machado ha logrado mover en retirada al régimen criminal que ha confiscado la soberanía venezolana. Y ella no es diáspora. Aquí habría entonces que decir, ¿qué van a hacer? ¿Qué se puede hacer desde donde estamos para apoyar las luchas de la sociedad civil de Cuba y de Venezuela, que confrontan igual situación? Son de dos regímenes totalitarios cuyos líderes no tienen otro destino que la cárcel y por ende se aferran al poder. Entonces, ello nos obligaría a la diáspora de ambos países a cambiar la estrategia, pero lo que realmente debe hoy hacerse es confrontar a los regímenes de Cuba con los instrumentos internacionales que existen para asfixiar su aparato de poder. Y el primero y más notorio de estos instrumentos es la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, porque esta convención permite tratar el problema en su justa dimensión, que es el mantenimiento del orden internacional. Eso que se llama en inglés law enforcement. Aquí no es diplomacia, aquí no son sanciones. Aquí no se pueden seguir mandando diplomáticos a lidiar con este problema. Hay que mandar a los señores del FBI, que son los que saben lidiar con criminales, cómo actúan los criminales, cuáles son las redes que usan y cómo esas redes se agotan. Porque de lo contrario vamos a seguir como mandándole boy scouts a Don Vito Corleone para negociar. Y por supuesto eso no va a funcionar. Entonces, yo creo que la aplicación de esta convención logra dos objetivos fundamentales. Uno, le remueve cualquier amago de legitimidad a los dos regímenes, dejan de ser gobierno para convertirse en lo que realmente son, una banda criminal que ha confiscado la soberanía de un pueblo. Y segundo, como criminales están sujetos a un tratamiento penal por todas las jurisdicciones del mundo, so pena de que quienes les asistan corran con las consecuencias legales y económicas. Pero también se les aplica a ellos y a toda la organización a la cual pertenezcan las reglas del antilavado, que son iguales a la asfixia económica, y se incrementan las recompensas por su captura. Se crea así un escenario favorable a la implosión, y una vez ocurrida esta, los regímenes criminales llegarán a su fin. Esto permitirá comenzar a despejar el escenario para las democracias liberales que hoy dejan pasar las relaciones con estos regímenes por conveniencia o por terror a sus represalias. Como este ejemplo, hay otros muchos que se pueden usar como munición que nos da el derecho internacional. Pero las diásporas tenemos que organizarnos, entender mejor el mundo y entender mejor cuáles son los instrumentos que realmente van a asistir a esas dos sociedades civiles que han demostrado su coraje, su valentía, y que se han enfrentado a estos regímenes de manera distinta, las dos sociedades civiles, pero con una manera muy guapa, muy digna de ser apoyada y de ser entendida y de ser en este momento llevada al centro de todos nuestros esfuerzos. Muchas gracias.